El Señor les bendiga en cada área de su vida, en la comunión con Él, les esté consolando, animando, confortando si es necesario para algunos. Comenzamos hoy a compartir la doctrina de los ángeles o relacionado con estos seres espirituales. Lo primero que tenemos que decir es que la insistencia mayor de la Biblia se centra en el Salvador y no en los seres que les sirven. Por lo tanto, la teología relacionada con los ángeles es incidental y no central en ella. Estos seres espirituales son seres creados. Leemos en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Inmediatamente entendemos esto. Ellos, estos seres espirituales, no son eternos. Solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en un Dios trino, tienen la eternidad en sí mismo. Todo lo demás, estos seres invisibles, acá el texto decía visibles e invisibles, todo fue creado, por lo tanto no son eternos. ¿Son superiores al ser humano? Sí, increíblemente superiores al ser humano, pero por ser servidores de Dios, ellos se hacen también servidores del ser humano. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, estos seres angelicales sirven al ser humano por ser servidores de Dios, es decir, son enviados por Dios con alguna misión especial para hablar al ser humano, para ayudarle en algún momento. La única fuente de información que tenemos es la Biblia y hacemos bien en aprender todo de ellos, pero no debemos ir más allá. Es la Biblia nuestra fuente primaria y única de información acerca de estos seres angelicales. El buscar más allá nos llevaría a un error. A modo de comentario, en la década de los 90, la práctica del culto a los ángeles experimentó un resurgimiento en algunos círculos, impulsado por la New Age o lo que se llamó Nueva Era, y la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad. En esos años se escribió mucho acerca de los ángeles, una lista de nombres, una lista de cualidad, un ángel que acompañaba al ser humano por cada día y con ciertos dominios en algunas etapas o en algunas regiones, incluso algún país, haciendo una doctrina de los ángeles llamativa, y se hacía culto hacia los ángeles más que a Dios. Todo lo que no sea adorar a Dios es idolatría. En Colosenses 2 del 18 al 23, especialmente el versículo 18, solamente lo dejamos. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Muchos seres humanos buscan de la espiritualidad, pero lo hacen de forma equivocada, de una forma mística, a tal punto que se extravían de una forma de adorar sencilla, que es lo que la Biblia enseña. Adorar a Dios como creador del cielo y de la tierra, a Jesucristo, su Hijo único, a Dios Espíritu Santo, y entender que todo lo demás es creación de Él, los ángeles, el mundo, el cosmos, los seres humanos.
Y nada de eso merece adoración, solo el Creador. Pero aquí dice una frase muy llamativa: vanamente hinchado por su propia mente carnal. Muchas personas, creyéndose sabios, caen en un error como este: adorar seres creados y no al Creador. Desvían la mirada. Hay 7 realidades o características que debemos notar de todos los seres espirituales. Primero, no podemos negar su existencia, ya que la Biblia habla de ellos. Por lo tanto, tenemos que decir que los ángeles o seres espirituales son reales, aunque no siempre son visibles. Hay una historia en Números capítulo 22. Leemos lo siguiente en el versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Si recuerdan esta historia de donde sacan una especie de broma, donde dice, bueno, si Dios hizo hablar un asna, ¿por qué no voy a poder hablar yo? Lo usan solo como una broma. El hecho aquí es que el ángel de Jehová estaba visible en el camino, pero Balaam no podía verlo. Entonces, no siempre visible hasta que se presentó directamente delante de. En Génesis 19 leemos lo siguiente. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Recordemos que estos son 2 de los que estaban conversando con Abraham anteriormente. Entonces, hay momentos en que los ángeles, Dios puede permitir por su voluntad que se hagan visibles para alguna actividad específica, pero no son siempre visibles. También ellos adoran, pero no deben ser adorados. Y eso es lo que se debe reconocer y entender. En Salmo 148, 2 dice lo siguiente. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Cuando se habla de los ángeles de Dios y se habla de ellos en algún sentido de millares, se le menciona como ejército, como carros, como multitudes que están cerca de Dios. Y en este sentido, los ángeles adoran y deben adorar a Dios. En Hebreos 1:6 dice lo siguiente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En Colosenses 2:18, nadie os prive, nuevamente este texto, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No deben ser ellos adorados, aunque sí ellos como seres creados deben adorar al Creador. Sirven, pero no son servidos. En Números 20:16 leemos lo siguiente. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Por medio de los ángeles recibieron también ayuda a aquellos que salieron de Egipto. Importante, en el Nuevo Testamento tenemos un texto en Apocalipsis 22, 8 y 9, y es más conocido este pasaje por los cristianos. Yo,
Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, los ángeles son servidores, ayudan, pero ellos no deben ser adorados. Y es al contrario, los mismos ángeles, por el testimonio bíblico que leemos, le dice a un ser humano, adora a Dios, no a nosotros. Entonces, la adoración es hacia Dios solamente. Acompañan la revelación, pero no la sustituyen ni parcial ni totalmente. Aquí tendríamos que hacer la aclaración o una advertencia. No hay nada, no hay ninguna revelación, no hay ninguna profecía nueva que sea superior a lo que está escrito en la Biblia. Y esta es la advertencia. No puede una persona acercarse diciendo, un ángel del Señor me dijo tal cosa, y que eso contradiga lo que está escrito en la Biblia. No hay ningún tipo de revelación, algo nuevo que pueda sustituir lo que está en la Biblia. De acuerdo a lo que nosotros creemos, hemos estudiado, hemos visto, hemos sido enseñados. Entonces, no hay una revelación, ni siquiera que un ángel de Dios mencione a alguien, diga, me ha dicho tal cosa. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, sigue el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra, lo que Dios permitió que estos ángeles durante el antiguo pacto hablaran, fue una revelación firme de parte de Dios. Entonces el escritor de Hebreos dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si tenemos o descuidamos una salvación tan grande? Acompañan estos seres espirituales la revelación, pero no son superiores a la palabra total de Dios. Saben mucho, pero no lo saben todo. En 2 de Samuel se nos da a modo de ejemplo una experiencia con David. 2 de Samuel 14:20 dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. La sabiduría de David en ese momento recibe el testimonio de Joab, comparándolo, él dice, a la sabiduría de los ángeles. Sabe mucho. De hecho, su conocimiento es extraordinario. Por más inteligente que nosotros pudiéramos pensar que somos, nuestra sabiduría y nuestro conocimiento es limitado porque somos seres finitos. ¿Ya? Nada somos. Pero los ángeles tienen un conocimiento extraordinario. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los ángeles saben mucho, y aún teniendo esa sabiduría y conocimiento extraordinario, no lo saben todo, porque solo Dios posee todo conocimiento. Él es eterno y en esa eternidad conoce todo. El poder angélico es superior, pero no supremo. Segunda de Pedro, capítulo 2:11 dice lo siguiente. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí hay una comparación tremenda.
en relación al ser humano. Los ángeles son superiores, son mayores en fuerza y en potencia, pero aún los ángeles, que son mucho mayores a nosotros como seres creados de Dios, no pronuncian juicio de maldición. Esto está hablando de algunas potestades superiores. Y hay algunas personas que están simplemente hablando en contra de cosas que no saben, no conocen, no entienden. Y ellos, que son muy inteligentes, tienen tremendo conocimiento, y por ese mismo conocimiento no se atreven a decir ni a hacer cosas. Nosotros debiéramos aprender a callar en algunas instancias, porque no lo sabemos todo, no conocemos todo, no tenemos una fuerza ni un poder tan inmenso como para sentir o creer que podemos simplemente hablar en contra de, sean seres espirituales u otras personas. No lo tenemos. Simplemente debemos callar y decir que el Señor les bendiga. Nada más, Él hará su voluntad. Nosotros seguiremos sirviendo. Toman estos seres espirituales, en términos generales, decisiones influenciando para mal o para bien. Tenemos el ejemplo en 1 de Timoteo 4:1 lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿quiénes influencian para mal? Estos espíritus engañadores, ángeles caídos o doctrina de demonios. ¿Ya? Pero también a estos seres angelicales, a los que llamamos ángeles, influencian y toman decisiones para bien. Ya leímos el pasaje de Apocalipsis 22, cuando está hablando con Juan y le dicen: no te postres, no me sirvas, no me adores, tú solamente adora a Dios. Eso es a modo de introducción a lo que es la angelología. Lo que vamos a ver ahora a continuación es tratar acerca de los ángeles. Y por ángeles hablamos de ángeles buenos. Su naturaleza: son sin pecado, llamados santos ángeles o seres escogidos. En Marcos 8:38 leemos lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en 1 de Timoteo 5:21 dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Su naturaleza es esta: son santos y son escogidos de Dios. Su morada está en el cielo, pero visitan la tierra cuando deben cumplir alguna misión especial. Su número es finito, pero incontable por nosotros. En otras palabras, la Biblia habla de ellos como de millares o millones. En Salmo 68:17 dice lo siguiente: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Cuando se habla de los carros de Dios, se habla de los ángeles, se habla del ejército de Dios. En Daniel 7:10 dice lo siguiente: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Son finitos, sí, pero incontables por nosotros. Son una compañía, no una raza. Solo las razas pueden engendrar, pueden tener descendencia, pero los ángeles, como dice Lucas, no se casan ni se darán en casamiento.
ellos no procrean, ya están así creados y su número, aunque incontable por nosotros, es finito también. Ejecutan la voluntad de Dios, están en la presencia de Dios, cerca de Él, se gozan en las obras de Dios. Un ángel, dice el relato de Lucas, el capítulo de las cosas perdidas, que se gozan cuando un pecador se arrepiente, castigando a los enemigos de Dios. En Segunda de Reyes tenemos ese texto cuando Sennacherib estaba tratando de sitiar y apoderarse de la ciudad, pero no fue permitido por Dios. Tenemos otro ejemplo en Hechos 12:23, diciendo lo siguiente: y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos, hablando de la muerte de un Herodes. Entonces, sí, ejecutan la voluntad de Dios, están en su presencia, se gozan en sus obras, cumplen sus mandatos. ¿Por qué? Son servidores de Dios estos ángeles. En cuanto a rangos u oficios, lo que debemos recordar y mantener es esto. El punto más importante es que Jesús está muy por encima de todos ellos. Es que Jesús no tiene un igual y no tiene superior en cuanto a los ángeles. Podemos pensar y reconocer sabiamente que los ángeles, como hemos visto, son seres superiores, son grandiosos en poder, en conocimiento, en existencia, son tremendos, mucho mayores a nosotros. Y ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Ellos obedecen a Dios, ellos adoran a Dios. Y eso nosotros debemos hacerlo. Debemos sujetarnos, debemos obedecer, debemos adorar y reconocer que solo Jesús es Señor, solo Jesús es superior y Él no tiene un igual, nadie se le compara. Jesús es Señor, Dios único y suficiente Salvador. Por lo tanto, Él merece y debe recibir adoración de parte nuestra. En Efesios 1:21 leemos: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está sobre todos ellos, sobre todo, simplemente basta decir. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En 1 de Pedro 3:22 leemos lo que sigue: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos los seres espirituales se sujetan y reconocen a Jesús como un superior. ¿Por qué? Porque lo es Dios creador. ¿Mm? Por lo tanto, un ser creado va a reconocer a su creador y ese creador es superior porque su poder es distinto. Entonces, ¿qué podemos aprender de los ángeles? Que adoran, que sirven, que obedecen. Dentro de esto hay algunos nombramientos que se hacen específicos, como el querubín, que parece indicar una posición o servicio especial. En Génesis 3:24 leemos que fue puesto en el huerto, y en Éxodo 26 leemos lo siguiente: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Si tomamos el pasaje de Génesis y el de Éxodo, indicando la confección de las cortinas con figuras de ángeles, simbolismo de un límite, donde Dios está de un lado y nosotros de otro. Los servidores debemos entender
que Dios es santo y que Él está en un lugar santísimo. Y nosotros para llegar ahí hay un proceso, hay un medio, hay santificación que debe ser considerada. No puede una persona simplemente porque quiere acercarse, si no cuenta con la misericordia y la bendición de Dios. Y es por eso también que luego dice más adelante que podemos acercarnos ante su trono confiadamente, pero no por nuestras obras, sino confiando en la obra de Jesucristo, perfecta y completa. También está serafín, significa los que arden, y aparece esto solo en Isaías capítulo 6. Se mencionan dos nombres, Miguel, que significa quien es como Dios, por favor con ese nombre, y presentándose un ser espiritual, quien veía a Miguel podía quedar espantado, porque se menciona con esa autoridad y con esa apariencia, quien es como Dios. Y Gabriel, que significa el poderoso, es aquel mensajero. Se presenta delante de Daniel para explicar, para enseñar, para entregar un mensaje específico de Dios en cuanto a las profecías y tiempos futuros. Pero también se presenta en el Nuevo Testamento el mismo Gabriel para dar un mensaje de Dios. Y cuando le preguntan por qué van a creer, cuál es la razón de creer en ello, en Lucas 1:19 dice lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Él es el mensajero de Dios, mensaje específico, profético de lo que va a suceder. Entonces, hay un orden jerárquico, si se quiere decir de esa forma, en estos seres espirituales. Potestades, principados, poderosos, con algunos nombres y rangos: querubín, serafín, arcángel, mensajero, que es básicamente lo que significa la palabra ángel del hebreo malak, se traduce a mensajero. Y mencionamos de manera especial al ángel de Jehová. Se mencionan como cristofanías o manifestaciones de Cristo preencarnado. En Génesis 16, del 7 al 14, vemos la historia de esta sierva de Abraham, especialmente en el versículo 13, cuando dice, tú eres Dios que ve. Pero quien se había presentado en ese momento era el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová es una manifestación, o reconocida así teológicamente como una cristofanía o manifestación de Cristo preencarnado. En Génesis 22, del 1 al 18, está el ángel de Jehová hablando con Abraham. Y de pronto toma este mensaje y dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y preguntamos, ¿a quién no le había rehusado Abraham su hijo? ¿Al ángel de Jehová o a Dios? Y entendemos entonces que el ángel de Jehová habla como Dios, se presenta como Dios, recibe adoración. Y entonces no es un ángel más. Se llega a esa conclusión, no es un ángel más. Es una manifestación de Cristo preencarnado y por lo tanto recibe adoración en ese sentido. Y dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo. En Éxodo 3, del 2 al 5, está el llamamiento de Moisés. Cuando Moisés se acerca al arbusto o a la zarza que se estaba quemando pero no se consumía. Y habla que el ángel de Jehová habla con él. Pero en el versículo 4 hay algo interesante en Éxodo. Lo leemos.
Viendo Jehová que él iba a ver la zarza que ardía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y usted dirá: sí, bueno, Dios llamó a Moisés de la zarza, pero en el versículo 2 dice: y se les apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es el ángel de Jehová en el versículo 2, y en el versículo 4, llamado Dios o Jehová. En Jueces 6, 11, 23, nuevamente se aparece el ángel de Jehová en toda esa sección. Pero el versículo 14 dice específicamente: y mirándole Jehová. En estos pasajes se le asimila al ángel de Jehová a Jehová mismo, como Dios mismo obrando en medio de su pueblo. El ángel de Jehová es, en la Biblia, revisando los contextos, una manifestación de Cristo preencarnado, y recibe él adoración. Por último, tenemos que mencionar en relación a Jesús todas las manifestaciones o presentaciones de ángeles en relación a su ministerio. Ustedes tienen en pantalla para revisar luego, les queda como tarea, todo lo que Dios hace a través de estos ángeles o espíritus, como decía el libro de Hebreos, ministradores delante del Señor. Me quedo con uno: rinden homenaje a Jesús. En Primera de Pedro 3:22, cuando dice que ellos se les sujetan a Él. Ese sujetarse significa homenaje, rendición ante la presencia de Jesús. Nosotros debemos adorar, bendecir a Jesús. Él es Señor, Él es Dios, es nuestro Salvador. Por lo tanto, lo que hacemos es bendecir y adorar su nombre. Por algo nos hacemos llamar también, y fuimos llamados así, como cristianos. El Señor les bendiga, tengan un buen día, confíen en el Señor, bendíganlo, adoren a Dios, que es la indicación que el ángel hacía a Juan. Simplemente debemos adorar a Dios. No somos superiores a los ángeles, pero sí recibiremos herencia con Jesús. El Señor les bendiga.